tal como decís, estoy con el abogado que asesora a la Asociación de Personal de Plataformas. Él es José Tribucio, que amablemente se acercó con nosotros para poder desasnarnos sobre lo que está pasando. ¿Qué es lo que dice este fallo judicial, José? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, el fallo, como bien anticipaban, prohíbe la actividad de reparto de mercancías a través de motos o de bicicletas, porque, bueno, efectivamente hay incumplimiento de medidas de higiene y seguridad en el trabajo. Hay también un incumplimiento en lo que tiene que ver en materia registral de las empresas que no están registradas. El problema que lleva aparejado el fallo, o digamos lo que nosotros entendemos que es injusto, es la ejecución del mismo, porque eso implica hacer recaer sobre las espaldas de los trabajadores las consecuencias del incumplimiento en el que incurren las empresas. Es decir, que el fallo, diríamos, es un arma de doble filo, porque si bien busca la seguridad de los trabajadores, es a ellos a quienes les cae esta responsabilidad de no llevar los elementos de seguridad y no le cae a la empresa. ¿Lo digo bien? ¿Es así? Sí, es así. También el fallo prevé una sanción hacia la empresa, pero la realidad es que prohíbe que el repartidor lleve adelante sus tareas, que preste sus servicios. Y eso, en el esquema actual que proponen las plataformas, implica la pérdida de ingresos para el trabajador. Esto sería algo así como si un negocio tuviera que cerrar por incumplimientos en materia de higiene y seguridad, los trabajadores vieran impedido su derecho a cobrar un salario. Esto no es lo que sucede en otros casos. Bueno, en esto, o de acuerdo a la sentencia de Gallardo, esto es lo que estaría pasando, ¿no? Las consecuencias por el incumplimiento de la empresa recae sobre los trabajadores que no pueden cobrar su remuneración, ¿no? ¿Y cuál es su situación laboral? Además de que están desprovistos de casco, chaleco refractario y demás, ¿ellos están en blanco? ¿Son monotributistas? Digo, ¿cuál es su situación real laboral? Bueno, ese es el problema central, ¿no? Porque, digamos, lo que está en el centro de debate con el trabajo que ofrecen las plataformas digitales es justamente la naturaleza del vínculo que une al trabajador con la empresa. Para las empresas no hay un vínculo laboral. En realidad no hay un vínculo de ninguna índole, y para nosotros hay claramente un vínculo de trabajo. Digamos, lo que no se puede negar es que los repartidores son trabajadores y como tales tienen derechos. Están en negro. Están en negro cuando deberían tener derechos laborales. Entonces el fondo de la cuestión tiene que ver con eso, con los derechos que le asisten a los trabajadores repartidores, derechos que no son solamente laborales, sino también sindicales, derechos a crear un sindicato, digamos, a organizarse, a negociar colectivamente, bueno, todos derechos que no son reconocidos por las plataformas, ¿no? Edith, José está conectado en caso que vos quieras hacerle alguna consulta. En principio, yo reconozco que el fallo del juez Gallardo fue como exagerado al no permitirles trabajar este fin de semana. Pero hoy, por ejemplo, algunas empresas ya decidieron por lo menos empezar a hacerse cargo de repartirles medidas, cosas para la seguridad de los trabajadores. En principio, si bien fue exagerado, está empezando a lograr algunas cosas. Sí, desde ese punto de vista, digamos, todo lo que tenga que ver con mejorar las condiciones, digamos, de seguridad de los trabajadores, bienvenido sea. Deberían, si las empresas quisieran estar a derecho, deberían cumplir con todo lo que establece la sentencia, que no es solamente repartir algunos cascos, sino que tiene que ver también, o la sentencia hace referencia también a la registración de las empresas de plataformas como empresas repartidoras y a la registración laboral de los trabajadores, con lo cual es un cumplimiento, digamos, a medias, ¿no? Es insólito que los trabajadores, que los repartidores, los trabajadores de plataformas no tengan un seguro de riesgo de trabajo, ¿no? Claro. Digamos, están expuestos a cualquier tipo de accidente y no hay nada, no hay cobertura, no hay licencia tampoco. Eso es una digamos, locura. en caso de accidente, Y está comprobado que crecieron los accidentes a los chicos que hacen el reparto. Crecieron muchísimo, muchísimo. Entonces las empresas se tienen que hacer cargo. Muchísimo los accidentes, si vos pensás que... Sí.
Sí, pensá que en el último año se crearon cerca de 160.000 puestos de trabajo a través de plataformas digitales. Muchos de ellos son de estas empresas, Rappi, Globo, Pedido Ya, bueno, también hay Uber, Cabify, o sea que implica el 1% de la población ocupada, ¿no? Es mucho, en un año es muchísimo. Así que bueno, digamos, nosotros no estamos en contra de la plataforma en sí o del trabajo a través de plataformas digitales. Lo que decimos es que tienen que brindarle derechos a los trabajadores, derechos que los protejan, digamos, en cuanto a su salud, un ingreso mínimo garantizado, derechos sindicales, bueno, derechos básicos, ¿no? Sí. En principio. Claro, absolutamente, también estoy absolutamente... Tengo una pregunta más. Sí. Edith, en este momento... Sí, perdón. Quería preguntar también qué está pasando en este momento, porque yo me he cruzado ahora con trabajadores de Rappi, de Globo, no todos con los cascos, no todos cumpliendo con las normas de seguridad, es decir, que están trabajando a riesgo de ¿qué? ¿De que los pare la policía? Sí, de hecho hay algunos puntos de la ciudad donde hay controles y cuando los paran les decomisan digamos, la mercadería. Pero bueno, esto siempre es a riesgo del trabajador. No estamos avalando bajo ningún punto de vista, digamos, que se permita que circulen sin casco, ¿no? Tienen que circular con casco. Pero el tema acá tiene que ver con la mercadería, ¿no? Y con el trabajo y con la pérdida de salario que implica prohibir la actividad del repartidor. Es decir, si bien en el fondo el fallo es bueno, en lo que hace a su concreción, ahí surge la polémica y, de nuestro punto de vista, el costado injusto, porque, repito, quien carga con las peores consecuencias es el trabajador, no es la empresa, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Maga, muchas gracias al abogado de esta plataforma. Es muy importante, la verdad, que este tema esté en agenda. Muchos trabajadores que perdieron sus trabajos en forma formal, digamos, encontraron en este tipo de plataformas una forma de llevarse la vida. Obviamente, el fallo del juez Gallardo hizo que a lo mejor no tuviesen la paga del día, porque esto trabajan un día y es la plata que quizás va a alimentar a una familia.